Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal Fisioterapia para Todos. Nosotros somos Valeria Monroy, Jair Uriel y Elizabeth Urbina y les damos la bienvenida a este video donde hablaremos sobre la hemostasia. Bien, la hemostasia es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. La hemostasia se divide en primaria y secundaria. La hemostasia primaria se caracteriza por el reclutamiento y activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario, mientras que la hemostasia secundaria se caracteriza por la activación del sistema de coagulación con el objeto de formar fibrina. Finalmente, se presenta la cascada de fibrinólisis, encargada de la degradación de coágulo una vez que se ha reparado el daño vascular o tisular. Hemostasia primaria es la formación del tapón plaquetario ante una lesión vascular, llevándose a cabo una interacción entre el endotelio y la plaqueta. En la hemostasia primaria hay unos mecanismos que ocurren durante una lesión vascular y permiten la formación del tapón hemostático plaquetario. Los mecanismos se ordenan en adhesión, activación y secreción y agregación. En una lesión vascular, las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular expuestos en la sangre. Este proceso se llama adhesión plaquetaria. La proteína adhesiva del endotelio más importante es el colágeno. La unión de las plaquetas de la proteína adhesiva depende de receptores específicos de cada proteína adhesiva en la membrana plaquetaria. El colágeno se une a la plaqueta mediante la GPI-B y el factor de von Willebrand. Este se une al colágeno y cambia su conformación, lo que permite la GPI-B se le une fijando la plaqueta del colágeno. Al activarse, las plaquetas cambian de forma a esferas con pseudópodos. Simultáneamente ocurre la segregación de la plaqueta de sustancias activas almacenadas en los granulos. Estas sustancias aceleran la formación del coágulo plaquetario y la respiración tisular. Los agonistas estimulan la unión entre plaquetas y reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo es una agregación plaquetaria. En este punto, el coágulo es una plaqueta de granuladas empacadas y rodeadas de muy poca fibrina. La agregación ocupa fibrógeno y su receptor la GP2B. La membrana de las plaquetas activadas ofrece el ambiente ideal para acelerar la generación fibrina, al proveer de fosfolípidos necesarios para la formación de coágulo definitivo. Ahora hablaremos de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es la activación del sistema de coagulación y se divide en tres fases: la iniciación, amplificación y propagación. El factor tisular tromboplastina o factor 3 es sintetizado y expresado en la membrana celular. El factor tisular está en la membrana de las células donde se ha formado. Se expresa en células extravasculares en condiciones normales. Además de expresarse en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. Evidencia sugiere que las vesículas de membrana que contienen factor tisular pueden unirse a la superficie plaquetaria de un trombo en evolución. Al iniciar la hemostasia secundaria debe existir lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular. El factor 7 es una proteína dependiente de vitamina K, producida en el hígado. Es la única que circula en forma activa y no activada. El factor 7 puede ser activado por los factores 9A, 10A, 7A, trombina, plasmina o la proteasa activadora de factor 7. El factor 7 en el plasma se une estrechamente al factor tisular, activando rápidamente a proteasas procoagulantes y anticoagulantes. El complejo factor tisular sobre 7A puede activar al factor 10 y 9. El factor 10 activa al factor 5 y a otras proteasas no coagulantes. Puede ser inhibido por el factor tisular o por la antitrombina 3, si abandona el ambiente protector de la superficie celular. El complejo factor tisular sobre 7A puede autoactivarse a sí mismo. El factor 7 es protegido de la inactivación a menos que se encuentre unido al factor tisular y su función principal es la de vigilar la circulación y buscar zonas donde se encuentra expuesto el factor tisular para activar la circulación. Por otro lado, el factor
10A puede combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, lo cual sirve en la activación plaquetaria del factor 8 durante la fase de amplificación. Ahora podemos ver en la amplificación, la trombina generada en la fase de iniciación tiene diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. Este periodo resulta en la activación de las plaquetas con exposición de fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos. Durante la activación, las plaquetas liberan de sus gránulos alfa a la superficie, factor 5 parcialmente activado, el cual es encendido por la trombina y el factor 10A. La trombina también activa el factor 11. Por otro lado, la trombina escinde al factor von Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente. Las plaquetas proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación. Ahora veremos la propagación. En la primera fase se activan los factores 10 y 9, así como los cofactores 5 y 7. Después el factor 9A y el 8A se unen a la membrana de las plaquetas, formando un complejo de tenaza. Este activa el factor 10, resultando en una formación de 10A y se compone del factor 9A, 8A, 10 y calcio. El factor 10 se forma fisiológicamente a través de la acción del complejo de tenaza. El factor 10A inicia el ensamble del complejo de protrombinasa, el cual es constituido por el factor 5A y 10A y calcio. Este complejo transforma la protrombina a trombina y resulta en una explosión de trombina, con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo en ausencia del factor 8 y del factor 9. La iniciación de la coagulación es normal, sin embargo la fase de propagación se encuentra disminuida, lo que lleva a una mala formación del coágulo y son incapaces de realizar una hemostasia adecuada. Por último, hablaremos de la fibrinólisis y la coagulación. Como vimos anteriormente, la fibrina es esencial para la hemostasia, como el producto principal o el primario de la cascada de coagulación y como sustrato último de la fibrinólisis. La eficiencia de la fibrinólisis es influenciada por la estructura del coágulo, las isoformas de fibrinógeno, los poliformismos, el grado de generación de trombina y el ambiente bioquímico en el que se desarrolla. El estado fisiológico corresponde a una tendencia donde los mecanismos inhibitorios prevengan el inicio patológico o la propagación de la coagulación. El primero de ellos es bloquear la iniciación a través de un poliléptido de cadena única producido por el endotelio sano, llamado el inhibidor de la vía del factor tisular, que bloquea las consecuencias de la unión entre el factor 7A y el factor tisular. Otros mecanismos inhibidores son capaces de bloquear la coagulación una vez iniciada, como la antitrombina, que es activa por un glicosaminoglicano de origen endotelial y por la heparina. La antitrombina actúa inhibiendo todos los factores de coagulación con acción de serintroteasas. Otros factores del endotelio sano, la trombomodulina, es unión de la trombina, activa la proteína C, que conjunto a su cofactor, que es la proteína S, inhibe los cofactores de la coagulación. La agregación plaquetaria también es constantemente inhibida por productos secretados por el endotelio sano, como el óxido nítrico, prostaciclina, la ectoadipasa, que degrada el ADP circulante. Una vez formado el coágulo, la fibrinólisis mediada por el plasmina es la responsable de removerlo. La trombina y la oclusión vascular induce el
al endotelio a producir el activador tisular de la plasmina. El fibrinógeno es una proteína el cual se encuentra circulando en toda la sangre. Consiste en dos sets de 3 distintas cadenas de disulfido unidos a políptido que son sintetizadas por 3 genes separados en el cromosoma 4. El objetivo principal de la trombina es el fibrinógeno. Este es convertido en monómeros de fibrina debido a la eliminación de la trombina en fibrinóptidos N, terminales A y B. El monómero resultante es un disulfido unido a una proteína trinodular con sus dominios N y C. Terminales se convierten en los módulos E y D respectivamente, desde el momento en que se están formando el coágulo en el cuerpo. El sistema fibrinolítico inicia para romperlo. El efecto final del sistema fibrinolítico es la plasmina, el cual incide a la fibrina en producto soluble de degradación. El inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina es un enzimógeno que puede ser activado por la trombina o por la plasmina. Esto es como la fibrina es degradada por la plasmina, sus lisinas C-terminal son expuestas y mejoran la activación de plasminógeno adicional a la plasmina. La TAFI-A elimina las lisinas C-terminales desde la fibrina y así impide el cofactor de actividad de la fibrina para la activación de plasminógeno. La fibrinólisis es esencial para deshacer los coágulos en el proceso de cicatrización de heridas y remover los coágulos intravasculares que se pueden manifestar como trombosis. La efectividad de la hemostasia en vivo nos permite únicamente de las reacciones procoagulantes, sino también del proceso de fibrinólisis. Finalmente, los procesos de hemostasia y fibrinólisis en condiciones normales guardan un equilibrio perfectamente entre ellos dos. Nos permite también mantener la integridad del sistema vascular. Cuando estos mecanismos se pierden, pueden aparecer diversos síndromes que van desde una hemorragia hasta la trombosis. El entendimiento de cada una de estas fases permitirá al clínico establecer la causa de la enfermedad y ofrecer la mejor estrategia de tratamiento dirigida para restablecer el equilibrio entre el sangrado y procoagulación. A continuación les mostraremos un video donde les da una pequeña explicación de todo lo que se ha estado hablando. Un acercamiento a la mano de un hombre que sostiene un baguel y usa un cuchillo con la otra mano para partirlo. Se corta el dedo pulgar por accidente. Ahí. Un corte transversal del dedo pulgar muestra pequeñas venas y arterias. Un acercamiento a una arteria muestra la herida del cuchillo. Esta es la manera en la que las plaquetas forman coágulos. Esta pequeña arteria tiene un corte. La imagen se disuelve a un corte de la arteria mostrando el flujo sanguíneo. La sangre que fluye a través de la cortada incluye glóbulos rojos que llevan oxígeno. Se muestran como discos rojos. Plaquetas que provienen de fragmentos de glóbulos blancos. Óvalos blancos de aproximadamente la mitad del tamaño de los discos. Y factores de coagulación que ayudan a la sangre a coagular. Manchas de múltiples colores. La sangre comienza a fluir fuera de la herida. Cuando se daña un vaso sanguíneo, las células sanguíneas y el plasma rebosan el tejido circundante. Las plaquetas se adhieren de inmediato a los bordes de la cortada y liberan químicos para atraer más plaquetas. Las plaquetas se agrupan y se adhieren entre sí en el sitio de la cortada. Eventualmente,
Se forma un tapón de plaquetas y se detiene el sangrado externo. Por dentro, los factores de coagulación provocan una serie de actividades que incluyen hebras de material de transmisión hemática, llamados fibrina, juntándose entre sí para sellar la parte interna de la herida. Las manchas del factor de coagulación y las hebras en forma de hilo se pegan al tapón de plaquetas. Eventualmente, el vaso sanguíneo sana y varios días después, el coágulo sanguíneo se disuelve. El corte en la arteria se cierra y el tapón que lo bloquea se disuelve. ¿Qué les pareció el video? Está muy interesante, ¿no? Ver cómo nuestro cuerpo trata de regenerarse a través de la hemostasia, que es el que va a mantener la integridad después de un daño vascular, usando el tapón plaquetario a través de la adicción, activación, secreción y agregación plaquetaria, donde también se está involucrando el sistema enzimático, que su principal objetivo es la formación de trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. Y finalmente tenemos el proceso de fibrólisis, que se va a encargar de remover los restos del coágulo una vez que se haya reparado el daño tisular. Chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de su interés. Si tienen alguna duda o una pregunta, no duden en escribirlo en los comentarios. Suscríbanse y denle like al canal para más contenido. Hasta luego.